luego respecto al Bosque, que la expliques un poco porque yo la descubrí hace un mes en Toulouse después de un año persiguiéndola y me sorprendió primero que la guerra civil española, que se ha tratado muy poco, se tratara de esta manera entre la fantasía, el humor y sobre todo la tristeza de la situación. Mira, el origen del Bosque es una relación que tengo con Alberto Sánchez Piñol, que es el autor más vendido de la historia de la literatura catalana y como más prestigioso en la actualidad. Y yo soy muy fan suyo, realmente es uno de los pocos bestsellers que yo encuentro que tienen un contenido personal aparte de un atractivo comercial, etc. Él es una persona muy especial, muy hermética y tal, y conectamos porque él es muy fan de una película mía que se llama Platillos Volantes, que es una revisión de la transición española desde los pequeños clubes de ufología y tal. Y entonces, bueno, pues empezamos a hablar, etcétera, y bueno, pues de esta colaboración, de ganas de colaborar, surgió pues la adaptación del Bosque, ¿no? O sea, el Bosque que se ha hecho famoso, es una especie de, como lo diría, de Lovecraft catalán, ¿no? Es una mezcla, los elementos reales son muy reales y los fantásticos son muy fantásticos, ¿no? Y tiene como una especie de leitmotiv toda su obra, sus grandes novelas, sus bestsellers, que se resumen en su primer libro de cuentos, que publicó hace muchísimos años, se llamaba Las Edades de Oro, Las Edades de Oro. Y entonces él me propuso hacer El Bosque, que es un cuento que es como una especie de resumen de lo que luego sería toda su obra, ¿no? Toda esta confrontación de la naturaleza versus lo civilizado, etcétera, toda una serie de constantes, ¿no? Y me apasionó, realmente son 9 páginas solo. Es como la gente me pregunta mucho si de 9 páginas se puede hacer una película. Y yo siempre pongo, por ejemplo, Los pájaros de Hitchcock como referencia, ¿no? O otras grandes películas, ¿no? O sea, realmente si tiene un gran final y todos los elementos, es una buena base para construir una historia, porque en lugar de cercenar una novela, que es lo que haces normalmente cuando adaptas, pues te dedicas a ampliar unos contenidos, ¿no? Pues trabajamos mucho con Albert el guión, tuve el inmenso lujo de que él hiciera el guión, era su primer guión de cine, y bueno, ya te digo, desde esta fascinación mutua surgió el Bosque, ¿no? Que es, el Albert, como tú dices, es muy original en todos los planteamientos, a mí me gusta mucho. Por ejemplo, esta mirada a la guerra civil en la que de repente te sorprende, por ejemplo, que los protagonistas, que son los con los que tú te tienes que identificar, sean del lado fascista, ¿no? Sí, sí. Y entonces esto, pues me acuerdo cuando lanzamos la primera nota de prensa, pues en Intereconomía se ilusionaron mucho, ¿no? Porque dijeron, hostia, por fin una peli española de la guerra como tiene que ser, ¿no? Y luego se decepcionaron mucho cuando la vieron, claro. Porque realmente la película, una de las cosas que más me interesa y que protegimos mucho en el rodaje, es este viaje del protagonista, de Ramón, desde un tío conservador, nada tolerante, machista, etcétera. Nacionalcatolicista. Sí, nacionalcatolicista, de origen carlista, de tradición carlista, etcétera. Y entonces esa cosa que pienso yo y Albert también, que todo ese tipo de cosas se curan mucho viajando, ¿no? Y entonces él hace un gran viaje a otro mundo y entonces ese viaje le va transformando, ¿no? Y hace una especie de cosa que me atraía mucho del cuento y que lucha mucho por mantener la peli, una cosa que llamo yo solidaridad universal, ¿no? Es decir, hay un dato que me gusta mucho de la peli. Tú dices que son extraterrestres, pero yo nunca lo he visto así, yo veo que es otro mundo, le llamo. Y entonces hay un momento en que dice que en el otro mundo también hay rojos y hay fascistas, ¿no? Y entonces te das cuenta que es muy bonito esta idea de que realmente en cualquier forma de vida del universo, organizada la civilización acabará con estos dos bandos, ¿no? Y ese tipo de conceptos me volvían locos, que son súper originales, ¿no? Y ya los tenía esas 9 páginas y, bueno, ya te digo, el origen del Bosque está en mantener el espíritu de esas primeras páginas, ¿no? Que a mí me fascinaron y que yo he intentado que el espectador cuando la vea la peli sienta esta misma fascinación, ¿no? Yo hablaba el otro día de las grandes películas que además vuestra generación se las perdió porque en los 80 era muy difícil verlas, no había salas de cine. Y que lo hablamos el otro día cuando en San Sebastián presentaban el proyecto de cineastas encontrados. Y entonces decía, es que os copiáis una serie de televisión francesa, pero también se tiene que copiar el modelo francés de que las películas van volviendo constantemente. O sea, El Bosque es una película que si volviera ahora a las pantallas tendría las mismas posibilidades que las que se están estrenando ahora. Y si volviera una de los años 80 probablemente tendría las mismas o incluso más. Es una situación, por ejemplo, la del cine francés, que yo siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? O sea, realmente es una cinematografía, bueno, y una cultura y unos cómics y una literatura
que se consume a sí mismo, los franceses les encanta consumirla, tiene todo tipo tiene público, tiene películas comerciales, películas de autor, como tú dices, se revisita constantemente, están muy orgullosos del cine y aquí estamos en todo lo contrario, ¿no? O sea, yo he tenido la inmensa suerte de hacer 6 películas personales, que en España ya sabes que es un y tal, milagro. y bueno, y algunas se han salvado como películas de culto y se las siguen pasando, pero que milagrosamente, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? La memoria se pierde muy aquí. Y mi generación sí que luchó por hacer un tipo de cine diferente, etcétera, que luego ha evolucionado hacia otra cosa, que no era exactamente lo que nos habíamos planteado, pero que ya te digo que yo me preguntan muchas veces y estoy muy orgulloso, ¿no? Y es el cine que yo quiero seguir haciendo, ¿no? O sea, porque yo pienso que es la alternativa. A mí me ha gustado mucho el cine americano siempre, ¿no? Pero creo que la industria del cine americano es lo que nos ha llevado a donde nos ha llevado, es decir, ha fagotizado, ha anulado las salas del centro de las ciudades, nos ha llevado a esta cultura del multicine, con lo cual a los directores de cine español se nos pide ahora que solo podamos competir con ellos haciendo películas para multicine, lo cual es extrañísimo porque no hay presupuesto para hacer ese tipo de cosas. Y entonces eso ha anulado totalmente el cine español. Entonces es una situación que yo ya avanzaba hace muchos años y que ahora ya pues, ha llegado a los receptores finales, ¿no? Y bueno, es una situación bastante trágica.